Sin más preámbulo, comencemos con esta parte muy importante del part of speech, que son como digamos las partes básicas de las oraciones en inglés. ¿Qué es un adjetivo? Bueno, pues los adjetivos son palabras que describen a un sustantivo. Quiere decir que el sustantivo o nombre, cosa, usualmente siempre lleva alguna palabra descriptiva, ¿no? Usualmente siempre va, en inglés siempre va antes que el nombre o sustantivo. Y esta palabra, el adjetivo, lo que hace es como darle una cualidad, define una cualidad, le da una mejor descripción a lo que es tal cosa o tal nombre o tal persona. Y los adjetivos usualmente se escriben igual en singular y en plural. Quiere decir que, por ejemplo, en inglés, tú puedes decir manzanas dulces, ¿no? O manzanas ricas. La manzana rica o la manzana rica, la manzana deliciosa, ¿no? En español usualmente usamos manzanas deliciosas. Pero en inglés se utiliza la misma palabra o el mismo adjetivo, como por ejemplo manzana deliciosa, se diría delicious, delicious apple, apple, manzana deliciosa. Si lo digo en plural, que serían manzanas deliciosas, entonces yo diría manzanas deliciosas, que sería el concepto plural. En inglés sería delicious apples. Si se dieron cuenta en la pronunciación del ejemplo del singular y el plural, pues te habrás dado cuenta que la palabra delicious se pronuncia igual para ambos conceptos, tanto en singular como plural. Y aquí te voy a dar un ejemplo, pues muy sencillo, ¿no? De lo que es un adjetivo. En el ejemplo, en el primer ejemplo, le decimos, ella es una mujer hermosa. En inglés decimos, she is a beautiful, beautiful woman. Beautiful woman. Hermosa mujer. En este concepto aquí, la palabra beautiful sería el adjetivo, ¿ok? Y la palabra woman en este aspecto sería el noun o el nombre o sustantivo, ¿ok? Recuerden que la definición del noun es básicamente cualquier cosa que tenga un nombre, persona, cosa que tenga un nombre o que se le asigne un nombre. Todas las cosas en este planeta tiene un nombre, ¿no? Entonces el adjetivo lo que hace es darle una cualidad o definir al nombre o al sustantivo. Porque si en el caso que nosotros digamos solamente mujer y no utilicemos beautiful, pues uno se puede imaginar que es una mujer, ¿no? Pues una mujer. Ahora bien, ¿qué tipo de mujer? Sería como que la pregunta para describir mejor, pues la mujer de la que se esté hablando, ¿no? O la definición de ella, de la misma. Ah, bueno, pues ya que ya entendieron esta parte, vamos al siguiente ejemplo, que sería tall. He is a tall, tall basketball player. En este particular ejemplo, basketball player, lo incluí porque el basketball es un nombre también como el player. Player significa un jugador y basketball pues es basketball, ¿no? La palabra basketball. Eh, la palabra basketball aquí puede ser un nombre, pero en este particular ejemplo, aquí el tall
sería como el adjetivo. ¿Por qué? Porque el adjetivo va a definir qué tipo de basketball player es la persona, esta, este chico. En este caso estamos describiendo que él es un jugador de básquetbol muy alto o alto de estatura, ¿no? Se refiere a su estatura. Pero también podríamos ayudar a especificar que la palabra basketball ayuda también a definir qué tipo de jugador es. Porque si tú nada más escribes la palabra player, solo la palabra player, pues en este particular ejemplo, pues el player puede ser cualquier tipo de jugador. Rugby, béisbol, fútbol, fútbol americano, etcétera, ¿no? Entonces, en esta cuestión, lo que estamos haciendo es, eh, pues, definir el tipo de jugador. Entonces, por conceptos de este ejemplo, lo que estamos haciendo es solamente, te estoy ayudando a definir que estoy hablando de un jugador de básquetbol, ¿ok? Pero aquí, en este ejemplo, el adjetivo sería tall, que significa jugador alto, ¿ok? ¿Entendido? Muy bien. Ahora bien, siguiente. En el idioma inglés, pues tenemos muchos adjetivos que son muy comunes. Aquí te dejo esta lista, pues para que, especialmente como estás aprendiendo y estás a un nivel muy básico, o estás en tus primeros pasos para adentrarte lo que es al mundo del idioma inglés, pues estos son como los adjetivos muy básicos, ¿no? Que existen en inglés. Aquí te lo dejo de tarea para que lo estudies o practiques. Sin embargo, te voy a explicar qué significa, ¿no? Voy a ir un poco lento para que lo leas y cuando tengas tiempo, pausas este video, le pones pausa y lo practicas tú solo o tú sola para que puedas aprenderlo. Aquí, esta es, digamos que la etapa muy importante de tu aprendizaje en el que de por sí, tienes que aprendértelo de memoria. Entonces, las palabras más, los adjetivos más comunes en el inglés. Tall, que significa alto. Tall. Big, big significa grande, grande de tamaño, grande de dimensión. New, nuevo. New, new. Old, old, viejo, viejo. Viejo de, puede ser viejo de antigüedad, viejo de que una cosa ya está muy vieja, ya está muy usada, o viejo de edad. High, high, alto. Alto puede ser de estatura, de dimensión, de tamaño, alto. Small, small significa pequeño, chico o pequeño. No confundir chico con el boy. Boy es un nombre, pero en este concepto del inglés, small, o en este particular ejemplo, small es un adjetivo que significa pequeño o chico, chico de tamaño. Other, other, other. Other significa otro u otros. Long, long, largo, largo. Little, little. Little también significa pequeño. Usualmente esta palabra little siempre se utiliza antes de un nombre, de un sustantivo, que si tú lo pones junto a un sustantivo, usualmente tiene como esta palabra little, le crea como una definición al español, como hito, como cuando le agregas una palabra hito, como por decir pequeño, pequeño chico o chiquito, ¿no? Estamos hablando de un niño y dices pequeño o chiquitito, ¿no? También puede significar, esta palabra little también le da una definición, como les dije, de algo muy pequeño, como little glass, un vasito, o little house, una casita, little ball, pelotita, para que lo entiendan más sencillamente. Sin embargo, esta palabra significa pequeño también y también le da esa definición
de hito al traducirlo al español. Young, 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 joven. Algo que es joven o que es de temprana edad, pero más que nada significa joven. Last, last en este concepto significa último, último, último. Last. Same, same, lo mismo. The same. Hay una frase muy común que se utiliza en inglés que se dice the same, the same. Es una expresión en inglés que simplemente significa lo mismo. Por ejemplo, vas a un restaurante y le dice, y tu amigo está saliendo a una cita y dices, yo quiero unas hamburguesas con papas y refresco. El mesero llega y te pregunta a ti, bueno, ¿y usted qué le gustaría ordenar? Si tú quieres comer lo mismo que esa persona, simplemente dices the same like her, o the same as her, o as him, the same, lo mismo, ¿ok? Es una expresión. Sin embargo, la palabra same significa mismo. Great, great, algo grandioso, algo gran, no grande de tamaño, pero grandioso como para proporcionar algo que te genera una emoción muy grande, grandioso, genial. Public, public, public. Public es público, algo que es público, ¿no? Público versus privado, ¿no? Público, public, public. The public industry o the public street, la calle, la industria privada, o perdón, la industria pública, o public street o public parking lot, la calle pública o un parqueadero público. Public parking lot o public parking. Right. Right en este concepto significa derecho. Derecho. Es como left and right. Derecho. Derecho. También significa correcto. Correcto. Lo opuesto de la palabra correcta o right sería wrong. Wrong. Que significa algo mal o equivocado, correcto e incorrecto. En ese sentido, la palabra wrong se definiría como equivocado o incorrecto. ¿Ok? Equivocado o incorrecto. ¿Ok? White, white, blanco, claro, claro, o white. Black, negro, negro. Como white, podrías decir the White House. La casa blanca. The White House. Black. The black hole. El hoyo negro. The black hole. Special. Special. Creo que esa palabra se sobreentiende en español. Especial. Puedes pedir puedes decir, yo recibí un regalo especial de mi madre. So I receive a special present. Special present from my mom, de mi madre. Different, la misma situación, se sobreentiende en el español, que significa different, diferente. Y beautiful, beautiful. En el ejemplo anterior lo discutimos, que significa hermoso o hermosa. ¿Ok? Continuamos. Ahora, ¿qué es un adverbio? Un adverbio. Un adverbio, pues básicamente son palabras que ayudan a describir la función del verbo. Esto es que la palabra, el adverbio, lo que hace es definir o dar una cualidad del verbo, de lo que una persona o el sujeto de una oración realiza y lo que realiza, el adverbio lo describe con más detalle. Eh, para hacer, para darte un ejemplo más exacto, ¿cómo se forman los adverbios? En inglés, ustedes se van a dar cuenta cuando ya estén aprendiendo más que en el inglés los adverbios siempre van a terminar
o tienen la terminación ly. Esta terminación en inglés significa o le da la terminación mente, como se diría en español. O sea que cuando ustedes lo vayan a traducir, cuando ustedes vean una expresión o un adverbio escrito al final con ly o y, tengan en cuenta que la traducción sería mente, ¿ok? Y usualmente los adverbios se forman a través de la fórmula que sería un adjetivo, digamos, más la terminación li, li. Básicamente esa sería como que la fórmula para realizar un o para hacer un adverbio. En su mayoría, los adverbios siempre llevan esa terminación, la mayoría de las veces. Porque esta clase, por la naturaleza de esta clase, muchachos, que es muy básico, no me quiero explayar en ciertos detalles mucho más técnicos de lo que es un adverbio. Sin embargo, lo que sí es por seguro, que es que cuando ustedes vayan aprendiendo más y más inglés, el adverbio, eh, los adverbios hay diferentes tipos. En otras sesiones a futuro les voy a enseñar, o quizás ponga aquí en el canal, pues me explaye un poco más acerca de los tipos de adverbios que existen en el inglés. Pero por el momento no me quiero expandir tanto en ese tema y solo me voy a enfocar en que la naturaleza de un adverbio siempre va escrito, siempre lleva, es un adjetivo con la terminación ly. En ese sentido, por ejemplo, wonderful, la palabra wonderful significa maravilloso, maravilloso. Y gentle significa gentil. Ambas palabras, wonderful and gentle, son adjetivos, ¿ok? Son adjetivos. Entonces, para formar el adverbio que les había yo comentado anteriormente, la fórmula es adjetivo más ly. Entonces, ¿cómo se pronunciaría esta palabra? Perdón. Wonderfully, 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 maravillosamente. La traducción a esta palabra sería maravillosa, mara- maravillosamente, maravillosamente. ¿Ok? Perdóname mi escritura, ¿no? Pero se lo estoy haciendo aquí on the fly, ¿no? On the fly en inglés significa al momento. On the... Es una expresión en inglés estadounidense, ¿ok? Que significa al momento, al tiro, ¿no? Por decirnos en México. Se estoy escribiendo esto on the fly. Es una expresión. On the fly. Al momento. ¿Ok? Maravillosamente. Y gently se convierte en un adverbio que significa eh, escribirlo correctamente para ustedes, para que no haya tanta confusión. Mi R no me salió bien. There you go. Maravillosamente. Y gently significa gentilmente. Gentilmente. ¿Ok? Maravillosamente, gentilmente. Termina con la wonderfully. Siguiente. Un ejemplo, como ya les había explicado, del ejemplo del adverbio, cómo se forma. Ahora les voy a dar un ejemplo concreto, en específico. He sings beautifully. Beautifully. ¿Se acuerdan qué significaba la palabra beautifully? Exacto, hermoso. Entonces, cómo traducirías esta expresión? He sings beautifully. La palabra sing significa cantar. Entonces, ¿cómo se traduciría esto? Él canta hermosamente. O muy bonito, no sé, no creo que diríamos bonitamente, pero hermosamente, por seguro. Tiene una voz hermosa, ¿no? Entonces esa persona canta muy hermosamente. Esa sería como la traducción al español.
Y la siguiente sería Maria writes romantically. Puse la palabra aquí very porque very es un enfatizador de adverbios enfatiza, ¿no? Pero en este concepto de este ejemplo, de hecho, ni siquiera lo debía haber mencionado. Así que descarten esto por el momento. Lo que sí les quiero comentar es de que aquí, en ese ejemplo particular, María escribe románticamente. Maria writes romantically. Romantically, ¿ok? El ad- ¿Qué hace? Por cierto, se me olvidó mencionarles. ¿Qué, qué atributos le da la palabra beautifully al verbo cantar? Que la persona o el sujeto en este sentido, el sujeto es la persona que ejecuta el verbo, ¿sí? Pero el adverbio le da la naturalidad o le da la característica como definitoria o descriptiva de cómo el sujeto realiza el verbo o ejecuta el verbo. En otras palabras, si nosotros solamente dijéramos he sings y nada más, que solo dijéramos esto, pues tú te estarías preguntando, bueno, él canta, ok, pero ¿qué canta? ¿Qué hace? ¿Cómo canta? ¿Qué tipo de canciones? ¿De qué forma canta? Entonces, la función del adverbio es definir esa cualidad del verbo. ¿Sí me explico? Esperemos que sí. Si tienen alguna duda o comentario, pues ya saben, siempre déjenmelo aquí los comentarios en la caja, en los comentarios, en la sección de los comentarios del canal, para yo lo pueda ver y yo lo pueda responder cuando tengamos más tiempo. Y la siguiente cuestión, lo mismo, María writes romantically. ¿Cuál es el concepto de María aquí? ¿Cuál es la cualidad de María? Que ella escribe muy románticamente. Si yo no hubiese dicho la palabra romantic, si yo no hubiera dicho esta palabra, nosotros solamente diríamos, ok, entiendo, ¿no? Si no diríamos esto, ¿qué pensarías tú? Pues ella, María, escribe. Ok, perfecto. Me encanta que escriba. Qué lindo que escriba. Pero, pues, ¿qué escribe? ¿Cómo escribe? ¿Qué es lo que escribe? ¿No? Uno siempre va a tener como que esta oración, aunque pueda ser completa en su naturaleza gramatical, siempre en el inglés siempre se va, esta expresión siempre va a hacer falta algo, le va a hacer falta algún detalle para poder describirlo. Entonces es ahí donde llegan los adverbios, adverbs, que ayudan a definir al verbo. ¿Ok? Bueno, muchachos, pues eso sería todo por el momento, ¿no? Y para mencionarles los adverbios mucho más comunes, pues son estos. Really, que sería como realmente. Very, que sería como muy, muy, muy. Very, very. Really, really, very, muy. Beautifully, ya lo vimos. Incredibly, incredibly. ¿Qué creen que significa la palabra incredibly? Exacto, increíblemente. Slowly, muy lentamente. Greatly, grandiosamente. Incluso hasta gratamente se podría traducir, pero esta palabra greatly sería como grandiosamente, algo que es muy grandioso. Definitely, definitivamente. Gracefully, miento. Gracefully aquí sería gratamente, muy agraciadamente, muy gratamente. La experiencia fue muy grata, ¿no? O gratamente viví la experiencia. I lived the experience gracefully, o had. ¿Ok? Accidentally, accidentalmente, ¿no? I crashed my car and I hit the dog accidentally. Choqué mi carro y golpeé a un perrito accidentalmente. Poorly, poorly significa muy pobremente. Pobremente, ya sea en este concepto, pobremente en inglés significa más como pobremente de desempeño, como algo que se realizó de muy bajo desempeño, muy bajo nivel. En fin, muchachos, esto sería todo. Ah, perdónenme.
perdónenme, se me olvidó esta parte que le quería yo compartir a ustedes. También tenemos los adverbios irregulares y no me quería dejar pasar este tema. Eh, Porque, a ver, ¿cómo? Vamos a ver. Gracefully. Ok, perfecto. Ahora bien, les voy a explicar ahora mismo. eh, Mira, tenía pensado, perdóname, tenía pensado yo hacer este video y dividir este tema y hacerlo otro video porque se puede denotar muy largo. Sin embargo, pues ya que estamos aquí, pues voy a entrar ya en calor, ¿no? Para explicárselos. ¿Qué son los adverbios irregulares? Bueno, pues ahora que más que nada que ya estudiamos cómo se escriben los adverbios, ya los estudiamos. Ahora bien, algunos adverbios son irregulares, ¿no? Así como el verbo to be tiene en su conjugación, naturalmente es un verbo irregular, porque, por ejemplo, como dices yo soy, I am, pero como dices tú estás o tú eres, dices you are. Si fuera un verbo regular, tú dirías you am. Si el verbo to be fuera regular, tú dirías you am, we am, they am, we am. Y pues obviamente esa expresión o ese tipo de conjugación pues suena raro, ¿no? Porque no existe. Lo que lo hace, por ende, el verbo to be, un verbo irregular. Y por ende, su estructura gramatical y sus conjugaciones tienen que ser memorizadas. En los adverbios irregulares es lo mismo. Estos te los tienes que aprender de memoria, no queda de otra. Sin embargo, no son tan difíciles. Por ejemplo, aquí la palabra good significa bien o bueno. Ese es un adjetivo, ¿no? Que le puede dar la connotación de bueno a un sustantivo. Por ejemplo, good food, buena comida. Pero el adjetivo o el adverbio de good sería well. Well define o significa más que nada, es una definición como algo que está bien hecho, ¿no? Algo que hiciste bien en el sentido de que en el término del verbo, well significa bien. Un ejemplo, you speak well. Tú hablas bien. O sea, cuando tú dices you speak well, puede enfatizar o puede significar varias cosas. You speak well. Como por ejemplo, puedes decir que tú tienes una muy buena articulación y por ende tu forma de hablar es buena, ¿no? Eh, Ese sería el ejemplo más común. Sin embargo, también la palabra well en este concepto también significa, también puede significar la palabra well también puede ser un adjetivo. Un adjetivo. También puede utilizarse como, esta palabra puede utilizarse como adverbio o como adjetivo, dependiendo de la oración y de cómo se utilice. Por ejemplo, well, aquí significa, por ejemplo, si alguien te pregunta, how are you? Como adjetivo, quieres decir, I'm well, thanks. I'm well, thanks. Estoy bien. Estoy bien de salud. ¿Ok? La palabra aquí well significa que estás muy bien de salud. Ahora bien, cuando se utiliza como adverbio, siempre va casi al final de un verbo. You are singing well. You are singing well. ¿Por qué aquí va después del singing? Porque la palabra singing o el verbo to sing significa cantar, quiere decir que la palabra well o el adverbio well le da la connotación de que la persona, en este caso tú cantas muy bien, o sea, que tienes talento para cantar, ¿no? Entonces, esa sería como que la definición más utilizada de esta palabra well, ¿ok? Y la siguiente, fast and fast, hard and hard. Fast significa rápido como adjetivo y también significa rápidamente.
Digamos que regresando al tema de good and well, aquí yo diría que sería bueno. Y si lo quieres entender mejor, perdóname, yo diría que aquí sería como buenamente. Si lo quieres traducir en tu mente, así, buena, como esta traducción sería como buenamente. Pero no sería como que muy correcto traducirlo así. Solamente te lo explico de esta forma, buenamente. Solo te lo explico de esta manera para que hagas una diferenciación, ¿no? Pero realmente no significa eso. Simplemente es algo que se lo haces bien. La palabra bien ya puede utilizarse como un adverbio. Fast, que significa rápido, ¿no? Fast food, fast food. Fast food significa comida rápida, ¿no? Pero también la palabra fast significa rápidamente, ¿no? Rápidamente. Necesito platicar contigo. I need to talk to you fast. I need to talk to you fast. Necesito hablar contigo rápidamente. Rápidamente. Fast. ¿Ok? Recuerden las diferencias. Cuando la palabra fast va adelante de un verbo, perdón, antes de un sustantivo, significa que es un adverbio. Y cuando la palabra fast va después de un verbo, significa que es un adverbio. ¿Ok? Hard and hard. Hard and hard. Hard significa duro y aquí sería duramente. Duramente. Early, early, temprano, pero también significa early, tempranamente. Tempranamente. ¿Ok? Early, temprano, early, tempranamente. Y lo último, late, que sería tarde, y aquí sería tardemente. Aquí en esta expresión late significa que algo ocurrió demasiado tarde o se ha hecho tarde. No tarde de buenas tardes o buenos días, buenas noches. Simplemente significa que algo se ha demorado en tiempo, ¿no? Late es tarde. Entonces, ¿cómo lo traduciría como un adverbio? Tardemente. Y por último, aquí te soy un ejemplo de los adverbios irregulares. Este es un ejemplo. Richard is running fast. Richard is running fast. Ricardo está corriendo rápido o rápidamente. Elena wakes up early. Elena wakes up early. ¿Ok? Elena se despierta temprano o se despierta tempranamente. Y aquí hasta yo diría daily, tempranamente todos los días o every day. Y lo último, Peter arrives to work late. Peter arrives to work late. ¿Ok? No confundir late con lately. Por cierto, otro detalle aquí curioso. No confundir late con lately. Late en el aspecto del adjetivo significa algo que se ha hecho tardío o que es tarde. También significa tardíamente. Pero la palabra lately, que ahí sí lleva un LI y cualquier persona que aprenda inglés podría confundirse, que pensando, oh, si el adverbio de late es lately, ahí habría un error, porque en ese sentido la palabra lately es una palabra completamente diferente, tiene completamente otro significado, que significa recientemente o que se ha hecho no hace mucho tiempo. Un ejemplo, podríamos decir, Ricardo ha, ha visto al nuevo vecino recientemente, ¿no? Ha visto o ha platicado con el nuevo vecino recientemente. ¿Cómo se diría esto en inglés, no? Se diría algo como Ricardo, Richard, has talked to the new neighbor recently. Recently. ¿Ok?
Básicamente es lo que significa. En ese sentido, puedes decir recently o lately. Cualquiera de ambas palabras significa lo mismo. De hecho, aquí, en este ejemplo, recently es un adverbio de la palabra recent, que significa reciente, algo que se ha hecho hace poco, recientemente. ¿Ok? Básicamente sería todo por hoy, muchachos. Eh, Sé que este tema, como para ser para ser básico, puede denotar un poco más avanzado, pero pues es mejor que ustedes aprendan esto de una vez, para que así cuando lleguen a su nivel intermedio, ustedes ya estén bien preparados para ese tema, ¿no? Que básicamente esos son los conceptos muy básicos del inglés, ¿no? Sobre todo la diferencia entre los adverbios y los adjetivos. Bueno, muchachos, sin más por el momento, les agradezco muchísimo su tiempo. Espero que hayan aprendido algo nuevo en la clase y pues como siempre no olviden dejar su like, su comentario y pues nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.